Ese arco me ha encantado. ¿Cuántos de ustedes ya se familiarizaron un poquito más? Levanta la mano y se familiarizaron un poquito más. El arco de la historia de la salvación, un Dios que creó todas las cosas, que creó la creación para que lo conozcamos. Entró el pecado, nos separó de Dios y comenzó un proceso de restauración de la relación con Dios. Dios escogió a Abraham, hizo un pacto con él que a través de su descendencia, de su simiente, las naciones de la tierra, incluyéndonos nosotros, seríamos bendecidos, porque de la descendencia de Abraham vino el pueblo de Israel, del cual vino Jesucristo. Y el pueblo de Israel cayó cautivo en el desierto, en Egipto, por 430 años habitaron allí, y Dios los rescató con poder por medio de Moisés, después de haber estado sirviendo en esclavitud. Entraron a la tierra que Dios les había prometido, la tierra donde estaban los restos de Abraham, y Abraham había comprado la cueva para enterrar los restos de su esposa Sara, se llamaba Macpela esa cueva, y conquistaron la tierra que Dios les había prometido, y es el tiempo de la conquista bajo Josué. Y una vez que se establecieron en la tierra, venían pueblos enemigos a atacarlos, y cuando el pueblo de Dios se alejaba de Dios, Dios quitaba su protección, venían pueblos, los oprimían, clamaban a Dios y Dios los rescataba. Y es el tiempo de los jueces, el tiempo de líderes militares que rescataban al pueblo de Dios. Y finalmente Dios prometió, pues Dios les dio un rey a través de David y su descendencia, y prometió que de la descendencia de David vendría un Salvador, un Mesías, las promesas hechas a Abraham y las promesas originales de Dios, los propósitos originales de Dios en su creación. Y el pueblo de Dios se dividió en dos reinos, reino del norte, reino del sur. El reino del norte fue llevado cautivo por Asiria, por su pecado. El reino del sur, Dios prolongó su misericordia por un tiempo, y finalmente Judá fue llevado cautivo. Estuvieron en Babilonia, después algunos judíos en Persia, como Daniel, que estuvieron sirviendo en la corte real. Y Dios, como lo había prometido por el profeta Jeremías, les trajo de regreso en el retorno. 70 años estuvieron en Babilonia y reconstruyeron Jerusalén, las murallas, el templo. Y tenemos un periodo de 400 años de silencio desde el último profeta que escribió, que fue Malaquías. Y Malaquías termina su profecía diciendo que Dios enviará un profeta que volverá el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Un profeta que preparará el camino del Señor, que prepararía el camino para que viniera el Mesías, el santo de los santos, el ungido de Dios, que vendría a restaurar una relación rota de la humanidad, de nosotros con Dios. Y ese profeta que Malaquías profetizó fue Juan el Bautista, un hombre totalmente entregado a Dios, que dedicó su vida al Señor y que preparó el camino para que viniera Jesús. Pero es muy interesante porque cuando abrimos nosotros la Biblia, tratando de conocer más del Señor, abrimos la Biblia y tratamos de leer y vemos si se acercaron a Jesús los fariseos. Y cuando no tenemos ningún trasfondo de la Biblia, nos preguntamos, bueno, ¿y quiénes eran los fariseos, verdad? Y llegaron los saduceos a tentarle y preguntarle. Un hombre tuvo una esposa y se murió, y el hermano se casó con ella, y después, ¿de cuál de todos está en la vida eterna? Porque los saduceos no creían en la vida después de la muerte. Pero son muchas cosas que nosotros no entendemos. Y dice, Jesús llegó a la sinagoga de ellos, y nosotros nos preguntamos, ¿qué es la sinagoga, no? Y luego decía, es lícito sanar a un hombre en el día de reposo. Y nosotros, día de reposo. Pues hay muchos conceptos que cuando recién comenzamos a caminar con Jesús, a conocer de Dios, llegamos al Nuevo Testamento y nos quedamos con cara de what, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué significa? ¿Quiénes son? Es algo ajeno a nosotros. Entonces, mucho de lo que se desarrolla en el tiempo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento es importante conocerlo, porque nos da una base cuando llegamos a los Evangelios de saber qué estaba pasando. Entonces, quiero hacer una pausa un poquito ahondar un poco más en este periodo intertestamentario entre los testamentos, para que comprendamos un poquito el trasfondo de algunos pasajes bíblicos. Entonces, algunas de las cosas importantes que se dieron fue la sinagoga. La sinagoga significa la reunión de la asamblea, lo mismo que la palabra iglesia, la reunión, la asamblea de judíos, de hombres y mujeres temerosos de Dios, que amaban a Dios, que querían reunirse a escudriñar las escrituras de Moisés, las escrituras que Dios había revelado al pueblo de Dios. Pero como había muchos judíos fuera de Jerusalén por las situaciones políticas, es más, en la época en que Jesús viene al mundo, en el primer siglo, había alrededor de 700,000 judíos en Judea.
y alrededor de 3.300.000 judíos fuera de Judea. Eso se llamaba la diáspora, la expansión de judíos en todo el mundo. Entonces, como no tenían el templo de Israel para acercarse a Dios y vivían muy lejos, algunos de ellos hacían peregrinajes de repente a buscar la presencia de Dios hasta Jerusalén en fiestas especiales como la Pascua, que recordaban cuando Dios les liberó de la esclavitud en Egipto, o el Pentecostés, que celebraban la cosecha y que Dios le dio la ley a Moisés, y venían desde muy lejos. Por eso en Hechos capítulo 2 vemos que por cierto, es un tema, el de las lenguas, que me han preguntado algunos de ustedes, que me gustaría ahondar pronto. No sé si la siguiente semana, el siguiente mes, o del siguiente al siguiente. Pero ahí estaban judíos de todas las naciones que venían a adorar a Dios en Jerusalén. Entonces, la sinagoga se creó para tener un punto entre, y es importante, parte de la vida cristiana es caminar con otras personas que aman a Dios. Es como, no sé si cuando has querido ir a caminar y te da flojera, pero cuando vas con una amiga y vas a caminar 2 kilómetros, 3, se te pasa el tiempo rápido, o con un amigo, se te pasa el tiempo rápido porque vas acompañado con otra persona. Y la vida cristiana así es, necesitamos de otras personas que podamos animarnos, que podamos conversar juntos cuáles son nuestras luchas, nuestros temores, nuestras dudas. Como cristianos podemos tener dudas. Hay momentos difíciles en la vida que podemos inclusive dudar de Dios, o dudar de su amor, o dudar de la veracidad de la Biblia, y ahí es cuando podemos ser sinceros con Dios y preguntarle. Por eso los salmos se ve que muchas veces le claman a Dios y dicen: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Por qué dirán las naciones dónde está su Dios? Y a veces nosotros podemos cuestionarnos en nuestra vida, y cuando estamos con otros cristianos podemos ser honestos y decir: fíjate que yo he tenido dudas de esto, o yo batallo con esto en mi vida, o yo no sé por qué Dios nos pide esto y batallo con esto otro. Entonces se necesita de otros, y la sinagoga fue algo maravilloso porque fue el modelo de la iglesia cristiana, la razón por la cual nosotros nos reunimos también hoy. Y en la sinagoga se cantaban salmos a Dios, se alababa a Dios, se abrían las escrituras, se leían y se explicaban, lo mismo que hoy hacemos en las iglesias en nuestro tiempo, y eso vino del concepto judío de la sinagoga. Y esto surgió en el periodo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, en esos 400 años de silencio. Otra cosa importante es la ley oral. ¿Qué era la ley oral? El pueblo de Dios había hecho un pacto con ellos y les dijo: si ustedes me siguen y obedecen mis mandamientos y me aman, y esto aplica a nosotros igual hoy, dice Dios, yo les bendeciré. Pero si ustedes pasan por alto mi palabra, viven su vida a su manera, creen que son más inteligentes que yo y que no necesitan de mi palabra, van a recibir consecuencias en su vida de pecado, van a recibir destrucción, dolor, etc. ¿Sí? Entonces Dios cumplió su promesa, y el pueblo, cuando se apartaba de Dios, pues iba como en feria, ¿no? Como nosotros a veces en nuestra vida hemos intentado algunos vivir la vida a nuestra manera, como diría el teólogo Ricky Martin, viviendo la vida loca, ¿no? Que de teólogo no tiene nada, es un hombre lejos de Dios, que ojalá el Señor lo alcance algún día. Pero la ley oral era porque los judíos decían: no, es que Dios, vivimos conquistas por diferentes naciones, los asirios, los babilonios, los persas, y eso fue porque nos hemos apartado de Dios y no hemos seguido su palabra. Entonces hay que seguir su palabra en el más mínimo detalle. Por ejemplo, Dios dice que guardemos el sábado, que tengamos un día de reposo en nuestras vidas, un día en que agarramos el control de la televisión y le ponemos pausa a la pausa de nuestra vida, ¿no? Porque estamos súper ajetreados, corriendo, y a veces no tenemos tiempo para reflexionar en Dios, en lo que Él ha hecho, en agradecerle a Dios por su misericordia, su amor por nuestra familia. Y a veces hay que poner nuestra vida en pausa, y nos cuesta trabajo. A mí me cuesta trabajo eso, creo que a todos. Entonces Dios decía: descansa un día, y también cree que yo te voy a sostener, que no necesitas trabajar todos los días, que yo soy tu proveedor, es un tiempo para descansar en mí. Y entonces en ese tiempo dijeron: bueno, ¿qué significa descansar el sábado? ¿Significa no trabajar en la mañana o no trabajar en la tarde? ¿O significa ponerte en una hamaca con un coquito y quedarte oyendo música clásica? ¿O qué significa descansar? Entonces los fariseos, un pueblo judíos que se llamaban, les llamaban los santos o los apartados para Dios, viene de una raíz así la palabra fariseo. Ellos querían guardar la ley en el más mínimo detalle. Entonces vinieron con una lista una lista larguísima de todo lo que no podías hacer el sábado. Y por eso, cuando Jesús sanó a alguien el sábado, llegaron a confrontarlo y dijeron: estás quebrantando la ley.
Y Jesús dijo, oye, ¿quién de ustedes si su animalito se cae en un hoyo no lo sacan aún siendo sábado? Y esta persona que estaba oprimido por el diablo sin poder ver, que le fue de vuelta la vista, y ustedes se fijan en reglas. Entonces es muy importante conocer ese trasfondo, que la ley oral fue lo que se pasó de tradición, que decían, no lo que la Biblia decía, sino que lo que decían que Moisés les dijo a la gente en aquel entonces, que ni siquiera les constaba si era cierto o no, eran tradiciones. Y Jesús muchas veces no estaba en contra de la ley revelada de Dios, sino estaba en contra de las tradiciones, que decía Jesús, ustedes con su tradición han invalidado los principios más elementales de Dios. Se han olvidado de lo más importante que le importa a Dios, que es el amor y la misericordia. Y por su falta de amor están siguiendo reglas sin amor. Bueno, la ley oral. El arameo, Aram Damasco fue un reino, un pueblo que pasó su idioma a los persas, a los medo-persas. Y cuando Persia fue un imperio, pasó el idioma del arameo. Y en Palestina, Jesús clamó y dijo, Eloí, Eloí, lama sabactani. ¿Se acuerdan? Y Marcos nos dice qué significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y luego llegó con la niña y le dice, Jotalita Kumi, niña, a ti te digo, levántate. Y el evangelio de Marcos, como el evangelista, nos tiene que aclarar que eso significaba en arameo. Arameo era un idioma muy parecido al hebreo, así como oímos ahora el portugués, ¿no? Ahora mismo, y oímos el portugués y ahora mismo. No dicen ahora mismo, pero entiendo lo que están diciendo, ¿no? Entonces el arameo y el hebreo eran parecidos. Y el griego, por la conquista de Alejandro el Grande, un gran conquistador que teniendo 30 años de edad conquistó todo el mundo en su época, hasta parte de Rusia, el norte de África. Creen que es uno de los líderes militares más brillantes, genios militares de todos los tiempos, Alejandro Grande. Y él llegaba y conquistaba un pueblo y ponía a sus generales a que se casaran con las pueblerinas, ¿no? Las muchachas del pueblo, y se mezclaba la cultura, y entonces al rato ya había centros de la cultura griega en todos esos idiomas. Y por eso cuando Pablo llega y dice en Romanos, escribe una carta a los Romanos 1:16 al 17 y dice, porque no me avergüenzo, ¿de qué? Del Evangelio, las buenas noticias de la salvación que hay en Cristo Jesús, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Dice al judío primeramente, porque a los judíos fueron hechas las promesas, son los descendientes de Abraham, de quien vino Jesucristo. Dice, y también, dice Pablo, al griego. Y tú dices, ¿qué tiene que ver Grecia con todo esto? ¿No? Una nación chiquita, Grecia, pues allá en la comunidad europea está España, está Inglaterra, ¿no? Está Alemania, pero ¿por qué Grecia? Al judío y al griego. Porque al decir al griego era una cultura que Pablo estaba diciendo al que es parte del pueblo de Israel de Dios y al resto del mundo que tiene la cultura griega y que hablan ese idioma, porque ya la cultura estaba impregnada en el mundo. Por eso nuestro Nuevo Testamento tiene 27 libros que hablan de Jesús y de lo que él hizo, y cartas escritas de los apóstoles a las iglesias. Y esos 27 libros están escritos en el idioma ¿qué? Griego, por la conquista de Alejandro Grande. Y todo eso sucedió en el periodo intertestamental. En el tiempo perfecto vino Jesús, cuando el idioma se había expandido. Hoy día tenemos grandes oportunidades a través de las redes sociales. Tenemos Facebook, cada vez que hubo un gran avance tecnológico en el mundo, el evangelio se expandió. Cuando se construyeron las carreteras por Roma, cuando había un solo idioma, un avance tremendo en cuanto a ver carreteras que conectaban todo el mundo de la antigüedad, el evangelio se expandió con los apóstoles y cambió el mundo y revolucionó de unos poquitos que estaban. Ya para el año 300, Constantino, un emperador romano, terminó abrazando el cristianismo, y había millones de cristianos en esa época, a pesar de haber sido perseguidos. Otro invento fue la imprenta, por Gutenberg en Alemania, en el siglo XV. Y una vez que se inventó la imprenta, fue una revolución, y vino la reforma protestante, la reforma donde muchos sacerdotes y gente buscó y dijo, la salvación es por gracia, por la fe, no por guardar religión, y se expandió tremendo el evangelio. Y en nuestro tiempo tenemos el internet, tenemos los videos. Lo malo es de que también se expande la verdad, pero también se expande la mentira. Hay muchos falsos predicadores y en YouTube que tienen miles de views, cientos de miles de views, y te dicen que hay que volver a guardar la ley. Me parece que no estuviera escrito Gálatas ahí en la Biblia, que de veras que desvían a la gente de la verdad del evangelio.
Entonces los fariseos y sus saduceos surgieron. Los fariseos eran un grupo que quería guardar la ley en los más pequeños detalles. Los saduceos eran sacerdotes de la clase sacerdotal, eran más acomodados económicamente. Los fariseos creían como nosotros y como Jesús que hay una vida después de la muerte, y los saduceos no creían en la vida después de la muerte, como algunos por ahí, ¿no? Dicen, aquí se paga todo, dicen, ¿no? Y no hay nada. ¿Y quién ha regresado de la muerte para decirnos, no? Típica pregunta. Entonces había diferencias, y cuando uno va a la Biblia y conoce esas diferencias, dice, con razón le estaban preguntando esto a Jesús, porque no creían en esto. Entonces uno ya conoce más cuando abre su Biblia qué estaba pasando. Y también conocemos, bueno, actitudes que vemos entre los judíos, los que no son judíos en la Biblia. Y vamos a ver ahorita algo interesante del periodo intertestamentario. ¿Están todos aquí? ¿Están presentes? Ok. En Juan capítulo 10, bueno, para esto, en el libro de Levítico, que es un libro muy raro, muy difícil de entender para muchos de nosotros, porque habla de los sacrificios para Dios, de los animales que eran sacrificados, las fiestas judías, como celebrar que Dios los rescató, los liberó. Nosotros también debemos recordar lo que Dios ha hecho por nosotros, porque se nos olvida, somos olvidadizos, solo nos enfocamos en lo que nos duele y nos olvidamos de todo lo que Dios ya ha hecho, ¿no? Por nosotros. Y hay una fiesta que se ve en el Nuevo Testamento que no aparece en Levítico, y la razón que no aparece, también la fiesta del Purim, ¿no? Que fue en el libro de Esther, pero no aparecen porque fue una celebración judía que se dio mucho tiempo después. Y dice en Juan 10, 22 al 24, alguien que lo lea por favor, con voz bien fuerte. Por estos días, Adelante. por esos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno 23 y Jesús estaba en el templo por el pórtico de Salomón. 24. Entonces lo rodearon los judíos y le preguntaron, ¿hasta cuándo vas a tenernos en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo con franqueza. Si tú eres el Mesías, había una expectativa de que el Mesías iba a venir. Pero en esta fiesta, ¿cómo se llamaba esta fiesta? Dedicación. La fiesta de la dedicación. ¿Y alguno de ustedes tiene idea de qué trata esta fiesta? La dedicación. Ok. Ustedes han visto que en Navidad, cuando es la época navideña, vamos a las tiendas, a Walmart, otras tiendas, hay muchas tarjetas que dicen Merry Christmas, ¿verdad? ¿Sabían cómo así se llamaba la esposa de Santa Claus? Se llamaba Mary y se apellidaba Christmas. Merry Christmas. No, no es cierto. Ok. Hay tarjetas que dicen Merry Christmas, Feliz Navidad. Pero cuando van hay una sección aquí en Estados Unidos, en este país, donde dice las tarjetas Happy Hanukkah. ¿Lo han visto? Levanten la mano si han visto Happy Hanukkah. Bueno, ¿y saben lo que es Hanukkah? Esa fiesta Hanukkah es la fiesta de la dedicación. Se le conoce también como la fiesta de las luces, porque se encendía la menorá en el templo, de dedicar el templo. Entonces vamos a ver un poquito de qué trata esta fiesta, porque el Señor Jesucristo mismo, como judío en su época, estaba celebrando esta fiesta, celebrando lo que Dios había hecho en el periodo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es una fiesta que no viene en la Biblia, pero que sucedió en la historia que vamos a ver en este día. Ok. Esto es Happy Hanukkah, ¿no? Así se escribe, y es una fiesta de la dedicación o de las luces, y es una menorá, una lámpara judía. Entonces, esta es una réplica de una maqueta de aproximadamente cómo se vería el templo en la época. Hubo varios periodos de templos. Primero, el templo fue construido por Salomón en el año 960 a.C., casi 1000 años antes de Cristo, Salomón, el hijo de David. Y ese templo fue destruido por los babilonios en el año 586. Eso lo había anunciado Isaías y Jeremías, que Jerusalén sería entregada, destruida. Y entonces este templo se volvió a reanudar bajo Ageo y Zacarías, que animaron al templo y dijeron, hey, no se olviden de Dios. Están construyendo sus casas, muy ocupados en sí mismos, y dicen, no tenemos tiempo para Dios. ¿Se acuerdan que lo vimos eso la vez pasada? Pues construyeron el templo, lo dedicaron a Dios. Y este templo también fue otra vez profanado por los gentiles, por pueblos que no eran judíos. Y ese pueblo tuvo que este templo quedó profanado, se hizo un sacrilegio ahí, que vamos ahorita a ver qué es eso. Y fue rededicado, y esa es la fiesta de Hanukkah. Y el libro de Daniel anticipó que esto iba a pasar. Es bien bonito cuando uno ve que lo que Dios habla sucede, que Dios es veraz, es verdadero en lo que Él promete que va a suceder.
Y vamos a ver hoy un pasaje juntos en el libro de Daniel capítulo 8. Daniel fue un joven judío que fue llevado cautivo por Babilonia, después a Persia, y fue el que estuvo en un pozo de los leones. ¿Se acuerdan que le dijeron que era muy buen administrador, un hombre súper bien entrenado? Se llevaron los babilonios a los más inteligentes, a jóvenes, ahora sí que que veían con dedicación, no sé si con un IQ alto, integridad, y se lo llevaron y lo empezaron a entrenar. No sé qué le enseñarían, si matemática, ciencia, al grado y se acuerdan que le daban la comida del rey, y él dijo: yo soy judío, hay cosas que no puedo comer porque la ley de Dios me prohíbe comerlas, yo prefiero comer estas legumbres que son buenas para mí, que Dios estableció. Y le dieron chance, y resulta que estaba más fuerte y más sano y más inteligente que el resto, ¿no? Y dice: Daniel propuso en su corazón el no contaminarse con la comida del rey, que es un excelente versículo para nuestros días, porque estamos propensos a contaminarnos con el mundo. Vivimos en este mundo, vemos la televisión, oímos la música, estamos en el ambiente de trabajo donde la gente está diciendo groserías, donde está hablando de que fueron a un bar, de que alguna muchacha expresándose despectivamente, y estamos en el mundo, ¿no? No nos vamos del mundo, estamos en el mundo, y Cristo no quiere que te vayas del mundo, quiere que seas luz en el mundo. Por eso oró y dijo: Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y eso hay que guardar nuestra mente. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Y Daniel fue un hombre cercanísimo al corazón de Dios. Daniel era un hombre que oraba 3 veces al día. Oraba en la mañana, no voy a caer en una de esas, ¿no? Oraba en la mañana, oraba en la noche, y oraba en la tarde, oraba en la noche. Y Dios le dio tal gracia que todo lo que él hacía, así como José, prosperaba en sus manos. Qué lindo es cuando hay jóvenes aquí que se dedican al estudio y ponen a Dios primero, y Dios da gracia ante tus jefes, ante la gente, porque ven: hey, Marco tiene algo que los demás jóvenes no tienen, ¿no? Que tiene integridad, podemos confiar en él, he can be trusted, ¿no? Y debemos vivir esa vida que la gente ve en nosotros, que caminamos con Dios, que amamos a Dios, y que nuestra relación con Dios hace una diferencia en este mundo. Entonces Daniel, todo lo que hacía prosperaba, y se juntaron la grilla, la política, para tratar de tumbarlo y sacar trapitos al sol, pero no le encontraban trapitos al sol. Entonces dijeron: lo único que su debilidad es su Dios, su religión. Vamos a prohibir que alguien clame a Dios. Y fueron con el rey, lo convencieron, y pues a Daniel no le importó. Dijo: es necesario agradar a Dios antes que a los hombres, mi relación con Dios es personal, y yo no voy a cambiar lo que hago. Y abrió las ventanas hacia Jerusalén y oró a Dios, y lo cacharon y lo echaron en un foso con leones, ¿se acuerdan? Ya cuando eso pasó, a veces, si crecimos en una iglesia, o aún en la iglesia católica, veías los dibujos de Daniel en el foso de los leones, ¿verdad? ¿Se acuerdan o no? Y generalmente se ve un muchachito, ¿no? Un muchachito obediente a Dios, o un niñito siendo fiel a Dios, y que lo tiran a los leones, y luego viene el rey Darío, el rey siguiente, y dice: wow, Daniel, pero estás vivo, tu Dios es Dios de dioses, y bendito sea el Dios de Daniel. Y ¿se acuerdan? ¿Saben qué edad tenía Daniel ahí? Como 83 años de edad. Sí, no era un jovencito, era un hombre macizo, un hombre seasoned, dicen en inglés, que es sazonado por la vida, un hombre que había aprendido a confiar y a creer en Dios, y que era íntegro, y que no iba a cambiar su fe por lo que le pedía el mundo alrededor de él. Y Daniel fue un hombre lleno de la sabiduría de Dios, tanto así que Daniel en su libro escribió los imperios venideros. Él habla de los gobiernos, las naciones, no eran naciones, pero eran los imperios que iban a surgir. O sea, él vio en la visión los imperios babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego y el imperio romano, y que después vendría un imperio que no tendría fin, que en la época del imperio romano viene nuestro Señor Jesucristo. Daniel vio eso siglos antes. Entonces este capítulo 8 dice: Daniel, durante el 3er año del reinado de Belsasar, por cierto que la gente pensaba que se lo inventó de la mano la Biblia, porque decía: es que ya investigamos los registros babilónicos y no vemos a ningún Belsasar, esto es un invento de la Biblia. Por algunas décadas pasó eso, y después nada, que empezaron a investigar y salieron más piedras y documentos, y dijeron: híjole, sí, la Biblia tenía razón, sí existió Belsasar. Pero bueno, el rey Belsasar, yo Daniel tuve otra visión, después de la que ya se me había aparecido. En esta visión, que es una visión, es que Dios le permitió ver algo, ¿no?
del futuro sobrenatural como un profeta. Dice, en esta visión me encontraba en la fortaleza de Susa, en la provincia de Elam, una ciudad donde ahora es Irán, que era el imperio persa. Dice, de pie junto al río Ulai. Cuando levanté los ojos, vi un carnero con 2 cuernos largos de pie junto al río. ¿Saben lo que son los carneros? ¿Sí? Es que tienen los cuernos así. Ok, entonces de repente vi una visión, yo no sé si estaba dormido o si estaba orando como acostumbraba, y de repente se quedó o en el sueño o empezó a ver así, estaba junto al río y empezó a ver un carnero con 2 cuernos largos, ¿no? De pie junto al río. Uno de los cuernos era más largo que el otro, a pesar de que le había crecido después. El carnero embestía todo lo que encontraba, ¿no? Que se van ¡pum! ¿Verdad? Embestía todo lo que encontraba a su paso hacia el occidente, el norte y el sur. Nadie podía hacerle frente ni ayudar a sus víctimas. O sea, destruía a varios, ¿no? ¡Pum! 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 Dice, el carnero hacía lo que quería y se hizo muy poderoso. Mientras yo observaba, de pronto apareció un chivo o un macho cabrío, dice la Reina Valera, o sea, una cabra macho, que es un chivo, ¿verdad? ¿Alguien se le antoja la birria? No, no es cierto. O la barbacoa, ok. Dice, desde el occidente, y atravesó el campo con tanta rapidez que ni siquiera tocó la tierra, volando en su visión. Este chivo, o macho cabrío, tenía un cuerno enorme entre los 2 ojos. Se dirigió hacia el carnero de 2 cuernos que yo había visto parado junto al río y se abalanzó con furia sobre él. El chivo atacó con violencia al carnero y le dio un golpe que le quebró ambos cuernos. El carnero quedó indefenso y el chivo lo derribó y lo pisoteó. Nadie pudo rescatar al carnero del poder de los chivos. Y por cierto, si usted le va a las Chivas, no está hablando del equipo de las Chivas contra la América ni nada de eso, ¿ok? Entonces, ¿qué hace usted cuando dice, ay Señor, yo quiero que tú hables a mi vida, tengo dudas en mi corazón, mi matrimonio se está derrumbando, Señor, estamos pasando por una tragedia como familia, Señor, ¿qué va a pasar? ¿De dónde vamos a sacar para la renta? Habla a mi corazón. Pues lo que necesito es un chivo para comer, pero ¿qué hago con esto? ¿No? ¿Verdad? ¿O no? La Biblia tiene diferentes tipos de géneros literarios, diferentes tipos de libros con diferentes propósitos, y no debemos desanimarnos, ¿sí? Por eso es bueno conocer la Biblia, para saber dónde ir a encontrar aliento en nuestras vidas, apoyo. Y esto es un libro, unas visiones proféticas del futuro. Entonces, ¿alguien de ustedes sabe lo que significa esto? Una visión, ¿no?, que tuvo, de que era un carnero que tenía 2 cuernos largos, ¿verdad? Pero un cuerno salió después del otro. Y luego, todo lo que arrasaba, o los animales que enfrentaba, pum, 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 los tumbaba y nadie podía rescatarlos. Pero de repente salió del otro lado un chivo con un cuerno fuerte y grueso y vino, pum, lo embistió y lo pisoteó, y el carnero que nadie podía contra él ahora quedó indefenso y muerto. ¿Qué? No significa que tu esposo te puso los cuernos, ni que te lo vas a agarrar no, nada de eso. Porque la gente dice, ¿qué significa? ¿No? Cada quien le da su entendimiento. Bueno, primero que nada, esto es un mapa del mundo antiguo. Perdón por ese chiste, da mal gusto. Aquí tenemos sí, porque la verdad nos preguntamos, ¿qué significa eso, no? Y generalmente lo queremos aplicar a nuestra vida. Bueno, cuando nosotros vemos esto, es un mapa del imperio. Ahí está Egipto, tal como hasta ahora está. Aquí está Arabia Saudita, está Israel, Jordania, Siria, donde está ahorita el conflicto, Antioquía, donde estuvo la primera iglesia después, pero eso es en el periodo antes del Antiguo Testamento. Por aquí estaba Israel, los amonitas, moabitas, y aquí estaba Siria, que fue un imperio muy dominante. Por un tiempo Asiria, los hititas en Turquía y los egipcios se peleaban en esta zona tan importante. Se llamaba el creciente fértil, porque ahí está el río Tigris y Éufrates, y es muy próspero. Y entre esas naciones se peleaban, y por eso cambiaban de manos muchas veces. Y Asiria fue derribada como imperio por Babilonia, con un rey que se llamó Nabopolassar, y luego su hijo Nabucodonosor. En el año 626 empezó a reinar Nabucodonosor. Y después vino Persia, que
destronó a Babilonia, pero Persia eran dos regiones, unos se llamaban los medos y los otros se llamaban los persas. Entonces vemos que llegó un carnero que tenía un cuerno más grande que el otro. ¿Por qué? Está hablando de Persia, está simbolizando. Persia tenía, el imperio persa tenía dos pueblos que se unieron e hicieron un imperio, los medos y los persas. Por eso dice que tenía dos cuernos y que uno era más grande que el otro, porque los persas eran más poderosos que los medos. Entonces este es el imperio medo-persa que llegó y le dijo a Siria: quítate, paz, ¿no? Y llegó y conquistó a Babilonia, ¿no? Quítate, no a Siria, sino a Babilonia, y todos los pueblos al occidente, al norte, todos los pueblos fueron conquistados por Medo-Persia. Este es el carnero que estaba pisoteando a todo el mundo, ¿no? Con sus dos cuernos. Y de repente surgió un chivo con un cuerno muy grueso, que llegó y lo derrotó y lo pisoteó y lo mató. Entonces ese chivo, ¿qué pueblo derrotó a los medo-persas? Grecia, los macedonios. ¿Y quién era el rey de los macedonios en ese entonces? El hijo de Filipo II y su madre Olimpia, por eso se llaman las Olimpiadas, que se llamó Alejandro el Grande, Alejandro Magno. Y ese cuerno, o sea, este se representa a Grecia, y el cuerno grande representa el muchachito que a sus 30 años conquistó el mundo, Alejandro Magno. El cuerno representa poder y fuerza, ¿sí? Entonces Daniel está viendo esa visión y dice: el chivo se hizo, el verso 8, el chivo se hizo poderoso, pero cuando alcanzó el máximo de su poder, se quebró el enorme cuerno que tenía. En el año 356 nació Alejandro Magno. En el año 323 muere de malaria cerca de la India, habiendo conquistado todo hasta el norte de Europa, Rusia, y de repente una enfermedad lo mata. Así es la gloria del hombre, ¿no? Hoy es, mañana deja de ser. Te esfuerzas porque quiero ganar lana y dinero y que me vaya bien, y enfócate en Dios, ten sueños, pero que tu fundamento sea Dios, porque todo lo demás es pasajero. Aunque Alejandro Magno haya sido el más grande, se murió a los 30 y tantos años, y él no resucitó, él se quedó muerto y se fue probablemente a un lugar lejos de Dios. Entonces dice: pero cuando alcanzó el máximo de su poder, se quebró el enorme cuerno que tenía. Y aquí está el cuerno quebrado del chivo, ¿no? Del macho cabrío. En su lugar crecieron 4 cuernos prominentes que apuntaban hacia los 4 puntos cardinales. Cuando muere Alejandro Magno, tiene 4 generales militares muy hábiles que conquistaban y peleaban guerras por él. Y esos 4 generales se reparten el reino de Alejandro Magno. Pero los 2 que son más prominentes pelean guerras entre ellos, y los que quedan prominentes, uno se llama Seuluco, conquistando todo Siria, reinando desde Siria, y el otro se llama Ptolomeo, reinando desde Egipto. Y los judíos que estaban en el centro, ahí se los estaban peleando como pelotita, queriendo conquistarlos, los Ptolomeos y los Seulucos en Siria y en Egipto. Entonces por eso se murió Alejandro Magno y surgieron 4 generales. Ahora, Daniel vio esto antes de que sucediera. Esta es una visión que Dios le dio del futuro de las naciones antes de que pasara. Y aún llegó a sentirse más importante. Pero dice que un cuerno pequeño cuyo poder creció en gran manera. Ok, haz de cuenta que del año 326 al 198, los Ptolomeos conquistaron y reinaron desde Egipto. Fue en esa época que se hizo el Faro de Alejandría en Egipto. Fue en esa época que se hizo una biblioteca que tenía 700,000 escritos de la antigüedad, de las culturas de la antigüedad, que los musulmanes quemaron y destruyeron años después. Y fue en esa época que hubo un rey de Egipto, griego, Ptolomeo, que le dijo a los judíos: traduzcan sus escrituras porque quiero saber lo que creen. Y se hizo la Septuaginta, porque Septuaginta viene de 70. 70 ancianos tradujeron las escrituras judías, la Biblia del Antiguo Testamento, al griego. Y entre ellos tradujeron 7 libros de más que no eran parte de la Biblia, y por eso las Biblias católicas en nuestro tiempo tienen 7 libros de más, que no fueron considerados parte inspirada por Dios, sino parte de la herencia del pueblo de Israel. Y es parte de donde tenemos esta información, porque 2 de sus libros es Primera y Segunda de Macabeos, que están en las Biblias católicas.
que no son libros inspirados por Dios, pero son libros históricos, que nos muestran qué pasó en este periodo con el pueblo de Dios. Están todos conmigo, lo estoy confundiendo, ¿verdad? Dijeron, venimos aquí, hermano, nos está dando una clase de historia. Ok, a veces es bueno, ¿no? Un poquito de conocimiento, ok. Dice, y aún llegó a sentirse más importante que el jefe del ejército de los cielos. O sea, uno de sus generales se llamó Antíoco IV, y llegó y conquistó a los judíos, y se empezó a sentir mucho. No hay nadie como yo soy el más poderoso, ¿no? Dice, por causa de él, de ese cuerno, de ese rey, se eliminó el sacrificio diario y se profanó el santuario. Llegó, y los judíos, como no querían adorarlo a él como un dios, porque él se llamó Antíoco IV Epífanes, que en griego significa Dios manifestado. Imagínate el orgullo que tenía el hombre. Yo soy un Dios manifestado. Y los judíos dijeron, no te vamos a adorar. Hay un solo Dios que hizo los cielos y la tierra. Pues ¿saben qué? Yo conquisto su templo. Y llegó y conquistó el templo, y quitó todo lo de Dios, y hizo el templo de Jerusalén que construyó Salomón, donde se adoraba al único Dios verdadero. Le hizo un templo al dios Zeus, al dios de los griegos. Y lo peor del caso, sacrificó un cerdo, un animal prohibido por Dios, en el templo de Dios. Fue un tiempo de llorar de los judíos, un tiempo que huyeron perseguidos, que fueron matados por no inclinarse en adorar a Antíoco Epífanes. Le decían Epímanes, que significa está loco. En vez de Dios manifiesto, hombre loco le decían. Entonces, dice que eliminó el sacrificio diario, porque echó a perder el templo de Dios y lo dedicó al dios Zeus, y se profanó el santuario. ¿Qué significa profanar? Que lo ensució, que hizo algo impensable, de algo sagrado que pertenece solo a Dios. Dice, por la rebeldía de nuestro pueblo, su ejército echó por tierra la verdad y quitó el sacrificio diario. Quemaron escrituras judías, rollos de los libros de la ley de Dios. Dice, y quitó el sacrificio diario. En fin, ese cuerno hizo y deshizo. Bueno, ¿quieren conocer el cuerno? Ahí están fotos de ese cuerno, fotos de monedas de Antíoco IV Epífanes. Sobrevivió un busto de él, o una escultura, Antíoco IV Epífanes. Ahora, dice, escuché entonces que uno de los santos hablaba, alguien, a lo mejor un ser angelical en el cielo, en la visión que estaba viendo Daniel, y le preguntaban, ¿cuánto más va a durar esta visión del sacrificio diario, de la rebeldía desoladora, de esto tan que quebranta? Desolador es algo que quebranta nuestro corazón, que dice, esta visión del sacrificio diario y la rebeldía desoladora, de la entrega del santuario y de la humillación del ejército. Y aquel santo me dijo, ¿va a tardar qué? 2300 días con sus noches. Cuando vas a Génesis dice, y fue la mañana y la noche del día primero. Entonces parece que 2300 días. Después de eso, ¿qué? Se purificará el santuario. 2300 mañanas y noches son 1150 días. Son 3 años y 10 días. Y déjeme le platico qué pasó. Había un sacerdote de Dios que hizo la diferencia. Se llamaba Matatías. Y Matatías era un sacerdote de Dios consternado, entristecido de que algo así había pasado. A veces parece que el mal avanza, ¿verdad? Y que nadie lo frena. Como ahorita uno ve a ISIS decapitando cristianos y gente inocente y haciendo lo que quiera, y dice, ¿cómo no se le pone un alto a la maldad? Y Matatías le dijeron a un judío, órale tú, ofrece un cerdo en este altar para Dios, ofrécelo, y tú, Matatías, ofrece la ceremonia. Y Matatías fue ahí, esperó pacientemente, y cuando vio que este judío estaba dispuesto a entregar a su Dios y hacer este sacrificio a Zeus, Matatías sacó una daga, mató al judío, y después mató al oficial sirio de Antíoco IV Epífanes. Agarró a sus 5 hijos, y se fue a las montañas y empezó a levantar a la gente. No podemos ser pisoteados de esta forma, vamos a levantarnos y a resistir. Y organizó una defensa de guerrilla, donde no dejaban que los griegos seguían matándolos. Se cree que mataron como 40,000 judíos, y se empezaron a defender. Y aún en el día de reposo, porque mira, es su día de reposo, vamos a agarrarlos, ¿no? Y ellos estaban listos para pelear si era necesario. Y clamaron a Dios, pidieron ayuda, resistieron,
y después de 3 años destruyeron al ejército y por la mano de Dios. El ejército griego de Antíoco IV colapsó y recuperaron el templo y lo limpiaron y oraron a Dios y lloraron y lo rededicaron el templo a Dios y prendieron las lámparas y encendieron el aceite y encendieron otra vez los sacrificios para Dios, y por eso se llama la fiesta de la dedicación, porque rededicaron el templo. Y esto sucedió 3 años después, tal y como decía la profecía de Daniel antes de que pasara. Entonces, por eso se le llama la fiesta de la dedicación, y es la que Jesús estaba celebrando en Juan capítulo 10. ¿Okay? Entonces dice en 1 de Macabeos 1:54, la traducción en lenguaje actual, que no está en nuestras Biblias, pero está en la Biblia católica, y no es un libro inspirado por Dios, es un libro histórico de los judíos nada más. Dice: el día 15 del mes de Kislev, cuando los reyes griegos cumplieron 145 años en el poder, el rey Antíoco construyó un altar en honor del dios Zeus, mandó construirlo justo encima del altar de las ofrendas quemadas del templo de Jerusalén, y lo mismo hizo en las demás ciudades de Judea. Kislev es el 9º mes del calendario lunar judío, de mediados de noviembre a mediados de diciembre. Eso sucedió, me parece que es el 14 de diciembre, que es cuando celebran los judíos Happy Hanukkah, y por eso hay tarjetas Happy Hanukkah. Y como ven que nuestra cultura celebra la Navidad por el nacimiento de Jesús, y ellos no creyeron en Jesús, pues celebran su fiesta de Hanukkah y dan sus tarjetas de Hanukkah. Y continúa el pasaje, dice: el carnero, en Daniel 8, el carnero de 2 cuernos que has visto simboliza a los reyes de Media y de Persia. O sea, en la misma profecía, y eso es algo que cuando uno dice es que no entiendo la Biblia, presta atención al contexto, porque a veces en la literatura profética o apocalíptica, ahí mismo te dice qué significan las cosas, nada más tienes que seguir leyendo más adelante. Dice: el macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tiene entre los ojos es el primer rey, y los 4 cuernos que salieron en lugar de él, que fue hecho pedazos, simbolizan a los 4 generales de Alejandro Magno, reinos que surgirán de esa nación, pero que no tendrán el mismo poder. Hacia el final de esos reinos, cuando los rebeldes lleguen al colmo de su maldad, surgirá un rey de rostro, dice, adusto, maestro de la intriga, que llegará a tener mucho poder. Ahí está Antíoco IV Epífanes. Pero no por sí mismo. Ese rey causará impresionantes destrozos, mató 40,000 judíos, quemó copias de la ley, y saldrá airoso en todo lo que emprenda. Destruirá a los poderosos y al pueblo santo. Con su astucia propagará el engaño, creyéndose un ser superior, un dios. Destruirá a mucha gente que creía estar segura, y se enfrentará al príncipe de los príncipes, pero será destruido sin la intervención humana. Bueno, qué interesante que Daniel vio los reinos venideros, vio lo que iba a pasar con su pueblo de Dios. Y nos recuerda lo que dice Dios en Isaías. ¿Qué dice? Porque yo soy Dios y no hay... ¿En qué año profetizó Daniel? Daniel fue llevado cautivo alrededor del año 605, en una de las primeras conquistas. Y para el año 539 Daniel todavía ya era un anciano, cuando ya estaban los persas en el poder. Entonces estamos hablando que Daniel vio lo que iba a pasar 300 años después, antes de que pasara. Asombroso, ¿no? ¿No es asombroso? Entonces dice Dios: porque yo soy Dios, ¿y qué? No hay otro Dios, y no hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Entonces cuando alguien te dice: ¿por qué crees en la Biblia? Bueno, hay una palabra que se llama rampa. Creo en la resurrección de Jesús, porque Jesús fue un personaje de la historia. Hay historiadores que hablan de Jesús de Nazaret. Pablo, un perseguidor de la iglesia, se convirtió al cristianismo, etc. Hay bases que yo creo que es una historia digna de creerse. Por cierto, hay una película ahorita en los cines que se llama Risen. ¿Ya la vio alguien de ustedes? ¿No? A ver si vamos a verla, ¿no? Dije a los jóvenes que a ver si vamos. Entonces, que habla de la resurrección de Jesús. Creo en la Biblia porque la R de la rampa, la A, la arqueología, que la investigación de las civilizaciones antiguas ha visto que lo que la Biblia dice habla de reyes, de reinos, de naciones y de pueblos que existieron, no son solo leyendas, ¿no? Y la M de la rampa, los milagros que Dios hizo y que Dios hace en la vida de muchos creyentes que siguen atestiguando de oraciones contestadas, de su comunión con Dios. Y la P, profecías cumplidas, rampa en inglés, ¿ok? Entonces, así se ve el templo en Jerusalén.
más o menos una maqueta de cómo se vería, que fue reconstruido después por Herodes. Y en Mateo 24, 12 al 14, le preguntaron a Jesús, estaban paseando por el templo, y Jesús estaba a punto de ir a la muerte. Lo iban a arrestar, iba a ser crucificado. Y le dicen, Señor, mira qué maravilloso, magnífico el templo, que fue reconstruido por Herodes en ese periodo intertestamentario, con mármol y precioso. Y dijo Jesús, ¿saben una cosa? Ustedes creen que el templo es hermoso, y sí es bello, pero les digo una cosa, no va a quedar piedra sobre piedra. Este templo que ven con tanta belleza va a ser destruido. Y entonces le preguntan a Jesús, sabiendo que él era el Mesías. Pedro en una ocasión dijo, tú eres el Cristo, ¿no? El ungido de Dios, el que las profecías dirían que vendrías a salvarnos y a tu pueblo. Le dice, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y qué señal habrá del fin o de tu venida? ¿Se acuerdan? O sea, hay dos preguntas que le hacen a Jesús. ¿Cuándo sucederán estas cosas? Y la pregunta es que el templo sería destruido. Y la otra, del fin. Y Jesús hace una alusión a lo que pasó en este periodo intertestamentario con, precisamente, ¿cómo se llamaba el malo este? El que dedicó el templo de Dios a Zeus y sacrificó un cerdo, ¿cómo se llamaba? Antíoco IV Epífanes. Dice, no quedará aquí piedra sobre piedra, dice Jesús, que no sea derribada, Mateo 24, 12 al 14. Dice, los discípulos le preguntaron, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Que el templo sea destruido, y qué señal habrá de tu venida, o sea, del fin. Mateo 24, 15 y 16 dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo, ¿qué es el lugar santo? ¿Referencia a qué? Al templo de Dios, la presencia de Dios, el templo de Jerusalén. Dice, la abominación desoladora. ¿Ya habían oído esta palabra, abominación desoladora? ¿Qué es abominación? Una abominación. ¿Qué? No me vaya a decir que es su suegra, por favor. No, no es cierto. No es cierto. ¿Qué? Una abominación es algo digno de que se rechaza, que se desprecia, ¿no? Algo que desprecias. La abominación, algo y desoladora, algo que causa profundo dolor, y es algo que es digno de desechar y que causa dolor. Porque oye, el templo de Dios, que venga una persona que no conoce a Dios y conquista y levanta un altar a un Dios que ni siquiera es Dios, a Zeus, y que sacrifique un cerdo, un animal inmundo delante del altar de Dios, era una abominación desoladora. Y Jesús hace referencia a eso en cuanto al templo de Dios. Y es interesante porque Roma empezó a agarrar más fuerza y más deseo de destruir a los judíos. Por ejemplo, hubo un emperador romano que se llamó Calígula. Decían Calígula porque de chiquito le regalaron unas botitas, y Calígula significa botitas. Pero no era tan inocente el condenado, como dicen. Él quiso mandar a hacer un altar de él como Dios y ponerlo en el templo, y se rebelaron varios judíos. Y hubo uno que se llamó Nerón, César Nerón, que mandó a matar a muchos cristianos. Él hizo la primera persecución contra los cristianos en el año 64 al año 68. En el año 64 aproximadamente se cree que mandó a crucificar al apóstol Pedro. Y Pedro, dice la tradición, Papías, un historiador cristiano, dice que dijo, no soy digno de morir como mi Señor, crucifíquenme al revés. No, Pedro. Y Pedro murió en las manos de Nerón. Y también Pablo fue decapitado, cortado su cabeza, quizá en el año 68, por este emperador Nerón que persiguió a los cristianos. Y fue ahí donde se empezó a desenlazar que también los judíos empezaron a rebelarse por el año 66 al año 70, y hubo una revuelta judía, y vino un emperador romano que se llamó Tito Vespasiano, y sus ejércitos arrasaron Jerusalén, y entraron al templo. Ellos, siendo gentiles, gente inmunda, entraron al templo de Dios, y los judíos huyeron y lo desecraron, el templo de Dios. Y por eso entre los romanos se ven todavía en relieve festejando esa conquista en el año 70, donde se ve que los soldados romanos están cargando una menora judía, una lámpara judía, porque entraron al lugar de la presencia de Dios y desecraron el templo. Este es un lugar famoso, ¿sí? En un arco donde se ve esta celebración de los romanos, el arco de Tito, ¿sí? Entonces, y esto fue en el año 70 después de Cristo.
O sea, tal y como Jesús profetizó, dijo, aquí no quedará piedra sobre piedra, y los ejércitos gentiles rodearán este templo. Y la abominación desoladora que habló Daniel en aquel entonces, 500 años atrás, con Antíoco, es algo que volverá a suceder. Y es algo que sucedió, tal como Jesús lo dijo. Pero también dijo, y oiréis de guerras y rumores de guerras, y todo esto será principio de dolores, pero todavía no es el fin. Pero el día ni la hora nadie sabe, sino solo mi Padre que está en los cielos. ¿Y quién será aquel que cuando llegue su Señor le halle fiel, ¿no? Y por eso da la parábola de los talentos, que cuando venga dirá, ¿qué hiciste con tu vida? Bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y algunos dirán, no, pues mi Señor tarda mucho en venir, esos dicen de que Cristo va a venir, y dicen que va a venir y nunca vino. Y dice Pedro, dice, no, dice, el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen porque se tardó, que es mentira. Dice, y Pedro mismo dice, no les hemos dado a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo como siguiendo fábulas artificiosas o inventadas o cuentos inventados, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Y dijo, pero el Señor no retarda su promesa porque Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pues como cristianos, por eso existe nuestra iglesia, para dar a conocer a Jesús, porque Él cambia nuestra vida, nos da perdón de pecados, nos da esperanza, cambia nuestro corazón, contesta nuestras oraciones, nos entrega su amor. Y como cristianos tenemos que seguir proclamando el Evangelio, porque Jesús dijo que así como ese templo sería destruido, también vendría un tiempo que vendría el fin de los tiempos. Y como iglesia tenemos que vivir esperando la venida de Jesús. ¿Cuándo va a ser? No sabemos. Y es más, independientemente de eso, cualquiera de nosotros se puede accidentar en cualquier momento y es el fin de tu mundo, ¿no? Hay que estar bien preparados con Dios. Entonces, miren, en Hechos 22, 1 al 3, que lo vamos a ver en nuestras casas la semana que viene en los grupos de vida, de cómo aprender a compartir nuestra vida con Cristo, nuestro testimonio personal, Pablo presenta defensa del Evangelio. Lo agarran y dicen, este es el que anda metiendo gentiles en el pueblo, en el templo de Dios, gente impura. ¿Por qué creen que había ese sentimiento? Porque había una historia intertestamentaria donde Israel fue conquistado por naciones paganas y fueron pisoteados. Entonces dice, varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros, dice Pablo. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, ¿qué hicieron? Guardaron más silencio. Oh, este es de los nuestros, este sí habla hebreo igual que nosotros. Dice, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad de Jerusalén. Y empieza a dar su defensa a Pablo. Y al final del discurso, en el capítulo 22, dice, y cuando se derramaba la sangre de Esteban, aquel que dijo que amaba a Jesús y que le servía, oró por nosotros, que Dios nos perdonara, y yo consentía en que lo mataran, porque yo pensaba que el cristianismo era falso, y yo quería acabar con los cristianos, porque yo no creía en ese Jesús, ni en esa resurrección. Yo estaba de acuerdo en que mataran a Esteban, dice Pablo. Dice, y yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte, y guardaba las ropas de los que le mataban, pero me dijo Dios, o sea, ya después se le apareció en el camino, dijo, yo soy Jesús al que tú persigues, y dijo, wow, esto es en serio. Dice, ve, porque yo te enviaré lejos a los, ¿qué? ¿Quiénes son los gentiles? Las naciones que no son judíos, el resto, ustedes son los gentiles, todos los que no son judíos son las naciones del mundo, mexicanos, guatemaltecos, colombianos, africanos, dice, y le oyeron hasta esta palabra, entonces, o sea, le oyeron hasta que dijo que Dios lo enviaba ¿a quién? A hablar a los gentiles, dice, diciendo, quita de la tierra a tal hombre, córtenle la vida, porque no conviene que viva. Cuando lo oyeron en hebreo, pero cuando se taparon los oídos y dijeron, mátenlo, es cuando dijo ¿qué cosa? Cuando dijo que Dios lo enviaba a proclamar que el Mesías había venido a los gentiles, porque había un sentimiento en Jerusalén donde decían, no queremos a los gentiles, es solo nuestro pueblo, nuestros judíos. ¿Por qué? Porque nos han pisoteado, nos han lastimado. Ve lo que nos hizo Antíoco Epífanes, mira cómo nos tratan los romanos y cómo nos imponen cargas. No queremos nada de los gentiles, ¿sí? ¿Se fijan? ¿Por qué? Porque había un sentimiento ya en el Nuevo Testamento de lo que había pasado en el periodo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y cuando nosotros desconocemos eso, pues nada más abrimos la Biblia y nos suena a inglés o alemán o a japonés. No sabemos qué está pasando, quiénes son los fariseos, quiénes son los saduceos, por qué la gente se enojó, por qué les dijo, ¿verdad? Entonces, esta historia que hoy les compartí narra un poquito de qué sucedió en este periodo intertestamentario. Entonces,
Según de Tesalonicenses 2:8 dice Pablo de que va a haber un fin de esta tierra, y dice que no vendrá el Señor Jesús antes que venga la apostasía, que gente se aparte de la fe. Dice, y se manifiesta el hombre de pecado. Y entonces se manifestará aquel malvado a quien el Señor destruirá con el resplandor de su venida. Y es interesante porque Pablo espera que así como en Daniel vino Antíoco, y así como en Mateo 24 los romanos pisotearon al pueblo de Dios, así también al fin de los tiempos algo similar venga, que venga alguna persecución o un poder totalitario contra los cristianos. Interesante, ¿no? Porque hay una expectativa de que esa abominación desoladora que habló Daniel se va a repetir. Sí, scary. Pero bueno, como cristianos no vivimos en ese temor, sino vivimos con el propósito de servir a Dios. Y cuando venga su tiempo, va a venir su tiempo, y mientras tanto hay que proclamar a Jesús. Entonces, el idioma griego fue el idioma universal en la época intertestamentaria. Los romanos fueron policías en las carreteras, construyeron carreteras y establecieron lo que se llamó la Pax Romana, en latín, la paz de Roma, donde Pablo pudo atravesar esas carreteras y proclamar a Jesús, y los evangelistas llevaron la palabra de Dios. Las carreteras principales conectaron a todo el imperio. Hubo una hambre de paz, de relacionarse con Dios, una expectativa del Mesías en Israel. Vamos a ver el siguiente mes. ¿Se acuerda cuando Jesús venía, que había un ciego Bartimeo que no podía ver, pero sabía que alguien le había dicho que había llegado el Mesías, y aunque sea tropezando se gritaba: ¡Hijo de David! ¡Hijo de David! ¡Ten misericordia de mí! ¿Se acuerdan? Porque esperaban que el Mesías, el ungido de Dios, el Salvador, sería un descendiente de David, y Jesús lo era. Pero bueno, vamos a ver eso, que había una expectativa de ese Mesías en Israel, un deseo de quitarse el yugo de pueblos enemigos. Por eso odiaban a los recolectores de impuestos, ¿se acuerdan? Y Jesús, ¿por qué anda con pecadores y con publicanos, los que sirven en el servicio público, recolectando impuestos para Roma? ¿Se acuerdan? Y luego llegaron con Jesús y le dijeron: es lícito darle dinero al César. Lo estaban metiendo en un aprieto tremendo, porque si Jesús decía: sí, hay que guardar las leyes, paguen los impuestos, denle a César el dinero, toda la gente se iba a enojar, porque decían: ¿cómo? Si Él es el Mesías, nos está diciendo que apoyemos un poder extranjero que no es de Dios, de paganos, incircuncisos, gentiles. Pero si Jesús decía: no paguen a César porque somos el pueblo de Dios, le echaban a los soldados encima y lo mataban, o lo acusaban de sedición y lo echaban a la cárcel. ¿Cómo lo estaban buscando? A ver qué trampa le ponían, ¿no? Y a veces hay gente que rechaza el evangelio, que así busca ponernos trampas, y a ver si tu Dios... Y Pedro dice: ok, ¿qué es sabiduría, Jesús? Deme una moneda, ok, le tira una moneda, ok, ¿de quién tiene la imagen esta moneda? ¿De quién es? Dice: pues la imagen del emperador romano, de César. Dijo: ok, entonces dale a César lo que es de César, pero a Dios lo que es de Dios. Pero una sabiduría tremenda la del Señor Jesús, ¿no? Había una búsqueda de una filosofía que satisfaciera el corazón, y de una base de dónde basar la moralidad, por qué debemos ser. Y ¿saben qué? Esto sigue existiendo en nuestros tiempos. Vivimos tiempos donde tenemos las carreteras del internet, de las redes sociales, que podemos hablar con personas a la distancia y hablarles de Jesús, que podemos tomarnos un café con alguien y hablarle de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Vivimos en un tiempo donde la gente busca algo que satisfaga. La gente prueba y dice: vive tu vida, si está bien para ti, qué bueno. Y la gente busca una base ética real. Si Cristo no es real en nuestras vidas y familias, ¿cómo le vamos a decir a nuestras hijas: hija, date a respetar tu cuerpo? Hija, tú tienes un valor, Dios te hizo y eres amada por Dios, y para Dios eres especial, y Dios te dio tu cuerpo para que lo entregues en la noche que te cases. Ay, pero eso suena tan ridículo, eso es para gente anticuada en nuestros tiempos, ¿no? Y hasta se burlan de los que son vírgenes. Pero Dios te dice eso, y claro, si pasó lo que haya pasado, pues Dios te restaura, te perdona, pero guarda tu vida de ahora en adelante, ¿no? Para Dios. Pero ¿qué base ética le vas a dar a tus hijos? O a tu hijo: respeta a las muchachas, ¿no? Y hijo, tú tienes valor para Dios. Si no hay un Dios, si no les das valores que Cristo les da, no tiene un sustento esa base moral. Cristo da esa base moral, porque somos hechos a su imagen, porque tenemos valor, porque Dios nos ama, porque Dios nos sana, nos restaura. Aunque hayamos fallado, aunque nos hayan pasado cosas feas, Dios agarra y nos restaura y nos hace nuevos. Dice la Biblia que si alguno está en Cristo es una nueva
creación, las cosas viejas pasaron y Dios hace todas las cosas nuevas. Bueno, pues entonces, y dice Gálatas 4:4, léalo conmigo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Bueno, ahí vamos a continuar. El siguiente mes vamos a continuar este tema donde nos quedamos, así que manténgase al tanto y no se lo pierda. Es el último viernes de cada mes. Muchas gracias y Dios les bendiga a todos los que nos ven por YouTube.